¿Qué se ha hecho? Gianluca Lapadula es lo que muchos se preguntan. ¿Cuál ha sido el proceso? Lo vamos a hablar con el experto. Lo tenemos ya, por supuesto, en el SEC. Estamos con el médico, además experto en estos temas, ¿ah? César Antezana, cirujano plástico. César, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y tú con tu ojo de experto, ¿no? De médico cirujano, respecto a lo que se ha hecho Gianluca Lapadula, la reconstrucción de la nariz. Lo que pasa, no olvidemos que él, en partidos de la selección previos, tuvo traumatismos nasales muy severos, ¿no? Y tuvo, tal cual, y tuvo una fractura y una desviación de toda la pirámide nasal, ¿no? Por eso se le veía la nariz muy desviada, deformada. El tema era que, acababa el partido, le coloca... los otorrinos o los cirujanos plásticos hacen lo que llamamos el enderezamiento de esto o la reducción de la fractura, enderezabas todo, colocas un yeso y todo se centralizaba, pero el paciente requiere 90 a 120 días para que todo se consolide. Entonces le ponían un yeso, todo lo dejaban centralizado, sacaban el yeso a los 7 y 10 días, jugaba un siguiente partido, alguien pasaba la mano por la pirámide nasal y se volvía a desviar. Y eso era sabido, ¿no? Él sabía que tenía que pasar un proceso de 90, 120 días mínimo de que no se toque la nariz, no haya ningún traumatismo para que pueda consolidar bien y ya pueda ser resuelto a esta desviación. Y como no lo hacía, entonces se genera un daño mayor. ¿Qué han tenido que hacer? Yo creo que han hecho ya una septorrinoplastía completa, ¿no? Yo creo es una cirugía donde no solamente han reducido la fractura, o sea, no solamente han enderezado los huesos nasales y por dentro el tabique, que es un muro interno que tenemos todos, sino creo que han tenido que hacer una rinoplastía abierta, es decir, levantar la piel para ver todas las estructuras y acomodarlas y fijarlas mejor. Yo creo que le ha costado una cirugía un poquito más compleja, ¿no? ¿Y cuánto tiempo toma eso para que la recuperación o todo esté sellado completamente? Como te dije, 90 a 120 días sin jugar, sin ningún deporte de contacto, ¿no? Es por eso que veíamos su retiro, ¿no? Exacto. Probablemente parte de su retiro haya sido esto, ¿no? Los médicos especializados le deben haber indicado que no debe jugar unos 3 o 4 meses, ¿no? Y ahora que vuelve, porque ya se ha dado el anuncio, ¿él requiere, por ejemplo, seguro utilizando la mascarilla con la que lo veíamos? Todo depende. Bueno, realmente el fútbol, por lo menos a nivel sudamericano, es bastante agresivo, ¿no? Entonces hay mucho contacto. Sí, yo creo que por lo menos si pasan los 90 días y eso está bastante consolidado, yo creo que habría que darle unos 3 meses más para proteger esa pirámide nasal. O sea, habría que jugar, sería mi recomendación, hay que ver lo que dicen los cirujanos que lo han operado, porque ellos tienen la última palabra, pero yo creo que debería jugar con una máscara protectora, ¿no? Una máscara. De todas maneras. Hasta el 6º mes que ya la cosa sí está bien consolidada, ¿no? Claro, e igual debe ser riesgoso, ¿no? Sí, aún así, porque la máscara no te protege un 100%, la máscara te fija la pirámide nasal, pero si alguien agarra la máscara o tienes un golpe muy fuerte en la máscara, puede mover la máscara y por ende mover también los huesos nasales y volver nuevamente a desviar la nariz, ¿no? O sea, lo vamos a ver con un nuevo perfil. Es bastante probable, sí, es bastante probable. Y cambia mucho respecto a los daños que se venían generando, porque esta cirugía que nos dices, ¿cuánto tiempo debe haber tomado? Si se ha hecho una cirugía completa como la que he mencionado, probablemente es una cirugía de 2 a 3 horas, porque han manejado el componente respiratorio, porque de hecho esta desviación le ha complicado la respiración, entonces han tenido que mejorar el componente respiratorio, pero deben haber aprovechado para mejorar también en algún aspecto estético, ¿no? Claro. Entonces sí van a haber cambios, de hecho que van a haber cambios. Y ya no se va a ver el tema, porque se le veía así, pues la nariz desviada. Exacto. La nariz estaba completamente desviada, sus huesos nasales estaban totalmente echados para un lado, y por ende, de hecho, el tabique por dentro también lo echó para ese lado, entonces había un tema estético bien comprometido, pero también, de hecho, un tema funcional también severo, ¿no? No respiraba nada bien. Y en esos casos, como lo que ha sucedido con Gianluca Lapadula, ¿no? Que son golpes reiterados, ¿no? Lesiones que se vienen acumulando, ¿el proceso de recuperación es muy duro? Cuando operamos una nariz que viene de un traumatismo, evidentemente tiene un proceso diferente a cuando alguien se hace una cirugía, una rinoplastía estética sin haber tenido un golpe previo, ¿no? Es evidente que una nariz traumatizada, cuando la trabajamos, va a tener un proceso mucho más largo que una nariz no traumatizada. Ahí, por ejemplo, ¿qué cuidados tienen que tener? Bueno, de hecho, el primer cuidado es no golpearse la nariz, ¿no? Y pasa que nadie se golpea la nariz y después de la operación, mujeres que se operan y su hijito le da un manotazo y puede desviar todo lo que se ha trabajado en esa cirugía. O sea, el paciente tiene que comprender que hay que cuidar de golpes fuertes de la nariz por 90 días por lo menos, ¿no? Y aparte tomar su medicación, en fin, seguir una dieta no tan estricta para que su proceso inflamatorio sea el más corto posible, ¿no? Eso, el proceso inflamatorio que muchos nos consultaban, ¿no? Porque incluso llega muchas veces a involucrar los temas de los ojos, la visión. Sí.
Bueno, el proceso inflamatorio es muy variable, Cintia. Hay pacientes que tú operas y piensas que se va a hinchar muchísimo y se va a deshinchar muy lento y lo ves a la semana, a las 2 semanas y te quedas sorprendido de la evolución. Dice, Dios mío, tienes 3 a 4 meses. No, doctor, estoy operado hace 2 semanas. Ajá. Y viceversa, hay pacientes con tejidos delgados que tienen todas las características de que no se van a hinchar y al paciente a la semana le quitas la férula y ves una nariz hinchadísima y su proceso es larguísimo. O sea, es una respuesta idiosincrática propia de cada paciente. Sí, es cierto, cada tipo de piel tiene evoluciones muy propias, pero por lo general a veces nos sorprendemos con los resultados, más que con los resultados, con la evolución, ¿no? Y en el caso de este tipo de operaciones complejas, porque tienen que realizar, ¿no? Varios, en este caso, procedimientos, ¿tienen que tener la alimentación también cambiar? Sí, efectivamente, porque hay alimentos que, aunque parezca mentira, prolongan los procesos inflamatorios. Entonces, ¿cuáles? Bueno, alcohol, comenzando, ¿no? Comenzando, hay que mencionar el alcohol, el café, el tabaco, comidas muy condimentadas, ese es, digamos, el grupo básico, ¿no? Que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces el paciente, la cirugía fue exitosa, todo está yendo bien, pero el paciente, vamos viendo que con el paso de las semanas y los meses el paciente evoluciona muy lento, está muy hinchado, baja muy lenta la inflamación y de repente ahí está el problema, en la alimentación, ¿no? Yo tomo toda mi medicación, pero parece que el problema puede estar por ahí, ¿no? Ah, miren, qué importante sí, eso parece para mentira, los pero es muy importante. que se van a realizar una muy importante, sí. ¿no? Y en los alimentos que sí les aconsejan que pueden ayudar en el proceso de desinflamación. Sí, bueno, existen alimentos también que tienen efectos antiinflamatorios, ¿no? La cúrcuma, a veces también hojas de llantén sobre la nariz. Son digamos, alimentos que no están validados científicamente, pero empíricamente se sabe que tienen un efecto antiinflamatorio. O sea, algún principio activo debe tener, ¿no? Y cada vez más la medicina tradicional está estudiando estas plantas, estos alimentos, para validarlos y ya tener la certeza de que sí son efectivos, ¿no? Y los consejos que le darías a nuestro público televidente que de repente está en la evaluación de realizarse o no una rinoplastia, ¿cuáles serían? De los cuidados también que se deben de tener. Sí, bueno, primero el paciente tiene que tener la certeza de querer operarse, ¿no? Porque llegan muchos pacientes a la consulta, sobre todo mientras más jóvenes, más aún, dudando en operarse, ¿no? A veces el medio los presiona, también, ¿no? El medio los presiona mucho, ¿no? No nos olvidemos que una nariz puede ser operada estéticamente a partir de los 15 años la mujer y 16 los hombres. Esto es porque se han hecho estudios y se sabe que hasta esa edad, en mujeres y en hombres, ya terminó el crecimiento craneofacial y la nariz ya no va a crecer y se puede operar. Mira. Pero ese es un aspecto físico, ¿no? De desarrollo, pero también hay que tomar el tema, el aspecto emocional, ¿no? Hay chicas de 14, 15, 16 años muy seguras de sí. Entonces sabemos que saben bien lo que quieren y las operamos y todo va bien. Pero hay pacientes que llegan con 15, 16, 17 años, pero temerosas, dudando, no saben lo que quieren, presionadas por el medio. Todas las amigas se han operado y ella también, pero en el fondo no quisiera. Entonces ahí su proceso postoperatorio a veces es más complicado, ¿no? Y en el tema de los cuidados postoperatorios. Bueno, en relación a los cuidados postoperatorios, sí. Hay que tomar una medicación, hay que ser estrictos al respecto, hay que cumplir con su medicación postoperatoria, hay que venir a sus controles, que es muy importante porque, como dijimos hace un rato, la evolución de cada paciente es muy diferente y el cirujano en los controles va manejando medicación o tiene herramientas para acelerar los procesos en aquellos que se están deshinchando muy lentamente. Es decir, tomar su medicación, venir a sus controles, que son, digamos, los dos pilares fundamentales, ¿no? Claro, y el tema también de la respiración, ¿no? Nos consultaban, ¿cómo hacen? Porque la nariz es clave, ¿no? ¿Qué se le aconseja ahí al paciente? Cuando los pacientes nos consultan a los cirujanos plásticos y o a los otorrinos, hay dos motivos de consulta principales. Algunos pacientes solamente requieren o están interesados en el componente estético, o sea, quieren mejorar estéticamente su nariz, solamente eso. Hay pacientes que el tema estético no les importa, pese a que su nariz no sea muy estéticamente agradable, pero no le importa ese componente porque le importa el componente respiratorio funcional. Ellas quieren respirar mejor, ¿no? Porque no respiran nada bien. Y hay pacientes que vienen por ambos, ¿no? Buscando el tema estético y funcional. Entonces, el cirujano plástico puede manejar esto de esa manera. Podemos solamente manejar la cirugía, el tema estético, hacer una rinoplastía pura, el tema funcional, una septoplastía pura, o ambos. El tema estético funcional sería una septorrinoplastía o rinoseptoplastía. Y en esos días de posoperatorio, bueno, el paciente va a tener que respirar por la boca. Sí, todo depende de, digamos, la técnica del cirujano, porque eso es importante. Actualmente están en boga dos técnicas modernas para hacer una rinoplastía, que son la rinoplastía de preservación y la estructurada, pero también se sigue usando la técnica clásica, ¿no? Que no es que esté
ya desfasada porque hay indicaciones para tal o cual técnica. Pero cuando usamos técnicas modernas, generalmente en muchos de los casos ya no usamos tapones, ya no usamos ningún dispositivo para obstruir la respiración. No Entonces, se necesitan. en esos casos no se necesita. Por eso cada caso es diferente, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre las dos técnicas que nos hace? Buenísima la pregunta, Cintia, porque efectivamente eso es algo importante, que los pacientes cuando llegan a la consulta no están muy bien informados o tienen mucha confusión. Como te dije hace un momento, existe la técnica clásica o convencional. Esa es la que se ha usado decenas de años. Esta fue descubierta, imagínate, en el año 1911 por un cirujano plástico americano de apellido Joseph, la técnica de Joseph. Se sigue usando hasta ahora, pero en los últimos años, los últimos 10 años y un poquito más, se han venido desarrollando dos técnicas modernas interesantísimas, ¿no? Una que se llama de preservación y una que se llama estructurada, ¿no? Cada una tiene sus características propias, pero en general ambas técnicas te llevan, primero, a resultados mucho más naturales. Segundo, a resultados más predecibles. O sea, ¿qué quiere decir? Que con la técnica clásica y cualquier cirujano plástico que me esté escuchando no me dejará, No te va a contradecir. No me va a contradecir. Hemos hecho cirugías espectaculares todo, pero a veces en el camino la nariz no quedó exactamente como quisimos que quedara, ¿no? Porque factores propios del paciente. En cambio, estas dos técnicas son más predecibles. O sea, como tú dejas la nariz, es bastante probable que va a quedar así o bastante cercano a eso. ¿Y por qué? Porque las técnicas han evolucionado para ese fin, ¿no? O sea, las técnicas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la técnica estructurada, tú estructuras muy bien la punta. La punta la fijas bien, la anclas a la parte final del tabique, al piso, fijas bien los cartílagos. Entonces, está tan estructurada la punta que no le dejas posibilidad a la cicatrización y a la inflamación que te juegue una mala pasada. Porque al final los enemigos del cirujano plástico con una rinoplastia son la inflamación y la cicatrización. Claro, que es además también lo que tiene temor el paciente. Gracias por siempre explicarnos todo el proceso. A ti, Cintia, gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Ahí está entonces todo sobre la rinoplastia. A raíz del tema además de Gianluca Lapadula, que ya hemos visto la buena noticia que ya está recuperado, ya está listo para jugar. Y vamos a ver si aparece de repente en los próximos partidos con esta mascarilla que solía utilizar. Lucho, seguimos contigo.